Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy veremos la unidad 3, la denotación y connotación, el pronombre y el guión. La denotación y connotación. ¿Qué es denotación? De acuerdo con el contexto y la intención del hablante, las palabras pueden emplearse en un significado distinto del habitual. La mayoría de las palabras admiten dos niveles de significado, que son la denotación y la connotación. El significado denotativo es aquel significado que figura en el diccionario. Por tanto, es un significado objetivo compartido por todos los hablantes. Por ejemplo, fiera en el diccionario dice que es un carnívoro, mamífero anguiculado. Otra definición es un bruto indómito, cruel y carnicero. Y el tercer significado, persona cruel o de carácter malo y violento. La palabra corazón, según el diccionario, dice que es un órgano de la naturaleza muscular común en todos los vertebrados y muchos invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que en el ser humano está situado en la cavidad torácica. La connotación es un significado distinto al que da el diccionario y generalmente no es compartido por todos los hablantes. La connotación se entiende de acuerdo con el contexto en que se produce y también de acuerdo a la intención del hablante. Por ejemplo, nuestro arquero es una fiera. En este caso, fiera equivale a imbatible. Y otro ejemplo, mi corazón le pertenece a Martina. En este caso, corazón equivale a amor. En gramática veremos lo que es el pronombre. En la anterior unidad ya estudiamos los pronombres personales. Ahora vamos a aprender las características de los pronombres posesivos, demostrativos e interrogativos. Los pronombres posesivos designan a una persona gramatical como poseedora de algo. Entonces se refiere a una persona o cosa estableciendo una relación de pertenencia entre ella o entre alguna persona gramatical. Estos pronombres se emplean para reemplazar al sustantivo cuando éste ya ha sido mencionado o cuando se sobreentiende. Según la siguiente tabla, se detallan los pronombres posesivos marcados de amarillo para las distintas personas gramaticales. Por ejemplo, en la primera persona del singular tenemos que los pronombres posesivos son mío, mía, míos y mías. En el ejemplo, la casa de Olegario se incendia, la mía está bien, ¿no? Vemos que el sustantivo es la casa y no hay necesidad de volver a repetir mi casa está bien, ¿no? Y en lugar de eso ocupa un pronombre posesivo que es mía. Si no ocupase ese pronombre posesivo, la oración quedaría: la casa de Olegario se incendia, mi casa está bien. Los pronombres posesivos de la primera persona en plural son nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. En la segunda persona tenemos que los pronombres posesivos en el singular son tuyo, tuya, suyo, suya, tuyos, tuyas, suyos y suyas. Ejemplo, ese puente está bien, pero el suyo es mejor. En la segunda persona del plural tenemos como pronombre posesivo suyo, suya, suyos y suyas. De todos los suyos, Ana y Pablo son los mejores trabajos. En la tercera persona, el singular, los pronombres posesivos son suyo, suya, suyos y suyas. Ella y yo hicimos la misma tarea, pero la suya está mal.
En la tercera persona del plural tenemos como pronombres posesivos suyo, suya, suyos y suyas. Nuestros jugadores están cansados, los suyos están frescos. Los pronombres demostrativos se refieren a una persona o cosa estableciendo una relación de distancia entre ellas y otras cosas o personas. De esta forma, los pronombres demostrativos pueden indicar el género y el número del sustantivo reemplazado. Si reemplazan la idea del pronombre, es neutro. En este caso, si tenemos un pronombre demostrativo masculino, si es singular, tenemos como pronombre demostrativo este, ese y aquel. Y si es plural, tenemos estos, esos y aquellos. Por ejemplo, este cuento no me gusta, aquel sí. Como podemos ver, un pronombre demostrativo nos muestra una distancia, nos indica de que está un poco fuera del alcance, ¿sí? Como pronombre demostrativo femenino, singular, tenemos esta, esa y aquella. Y en el plural, estas, esas y aquellas. Por ejemplo, aquellas son mis vacas. Los pronombres demostrativos neutros, es decir, que no tienen género y no se sabe si son singulares o plurales, tenemos eso, esto y aquello. El agua se acabó, eso es un problema. Los pronombres interrogativos se emplean para realizar preguntas sobre personas o cosas que han sido mencionadas o que se sobreentienden. Los pronombres para personas, los pronombres interrogativos para personas son quién y quiénes. Por ejemplo, ¿quién habla? ¿Quiénes vendrán? Los pronombres interrogativos para cosas son ¿qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? Y los pronombres interrogativos que funcionan para personas y para cosas son cuál, cuáles, cuánto, cuántos, cuánta y cuántas. Por ejemplo, ¿cuál prefieres? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas compraste? Veremos ahora lo que es el guión para la ortografía. El guión es un signo ortográfico auxiliar que se escribe trazando una línea horizontal y tiene varios usos en nuestro idioma. Ojo, no hay que confundir el guión con la raya. La raya tiene una longitud mayor y tiene distintas funciones al guión. El uso más frecuente del guión es como signo de división de palabras que va al final de un renglón, siguiendo las reglas correspondientes. Por ejemplo, si no entra la palabra mamá en el renglón que estoy escribiendo, puedo dividir en las sílabas y poner guión, ma en el siguiente párrafo. Entonces, de esta forma, estoy dividiendo la palabra en dos. También se usa el guión como signo de unión entre palabras u otros signos de acuerdo a las siguientes reglas. En los apellidos compuestos conformados por dos apellidos simples, por ejemplo, Sánchez Lima, Castro Rojas, en esos casos se utiliza el guión. Para establecer relaciones circunstanciales entre nombres propios, por ejemplo, el partido Oriente Blooming será transmitido por radio. El conflicto diplomático Bolivia-Chile fue expuesto ante la ONU. Para establecer relaciones entre conceptos, en estos casos, el guión equivale a una preposición o conjunción. Ese auto alcanza una velocidad de 230 kilómetros por hora, ¿sí? O kilómetros-hora. Investigó el vínculo pobreza-delincuencia. Equivale a investigó el vínculo entre pobreza y delincuencia.
También se lo ocupa para unir dos sustantivos que tienen el mismo referente. En este caso, el guión tiene el valor de conjunción copulativa. El director guionista de la película llega hoy, pudiendo o significando el director y guionista. Se lo utiliza también para formar gentilicios compuestos, siendo las reglas correspondientes las siguientes. El canciller visitó la frontera germano-soviética. ¿Sí? Acá se está separando los dos gentilicios por un guión. O el ministro visitó la frontera boliviano-brasilera. Boliviano-brasilera. Para aplicar dos adjetivos a un mismo sustantivo de acuerdo a las reglas correspondientes. Hoy comienza el taller práctico-teórico sobre música barroca. También se le ocupa para las normas, para indicar el espacio comprendido entre dos números. Durante el siglo I y el siglo VII, el cristianismo se consolidó. En el periodo 2005-2010 hubo conflictos sociales. También se le ocupa para formar nombres propios mediante la unión de palabras y números o de prefijos y números. DC-10, por ejemplo, es el modelo de un avión. Francia-98 es el nombre al que se le dio al torneo de fútbol al año 98. Categoría sub-15 nos indica el nombre de una categoría.